C-206-1994. Déjenme confirmar. Y la C-216. La libre escogencia equivale a la rogación. Bueno, miren, en la C-216 del 94, lo que la Corte viene diciendo, miren, 94, todavía los notarios nos atrevemos a hacer semejante atrocidad jurídica. La facultad de rogación, en estricto sentido, se origina de un derecho de los particulares y se expresa libremente con el solo límite de no contrariar el orden jurídico. Es por ello que el particular puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Pretender que la administración local tenga la facultad de escoger a su arbitrio la notaría equivale a darle un tratamiento jurídico absoluto a la facultad de los particulares. Es así como el principio de la rogación solo es aplicable a los usuarios particulares, al paso que las autoridades tienen la obligación de reparto. Yo diría, tienen la obligación de hacer la escritura dentro del círculo notarial del inmueble. Para no hablar del reparto, la norma habla del reparto, pero eso es solo en la eventualidad que haya reparto. Pero son muchos los municipios que tienen notarios únicos. Ahí no se activa el reparto. Entonces, para que vayan sabiendo que en materia de competencia, la rogación que activa el factor territorial se modifica sustancialmente por la calidad de la parte, porque eso de la rogación solo está reconocida a los particulares. Bueno, y así como dije ahorita que el proceso ha estado metido a un sinnúmero de cambios históricamente para llegar a lo que hoy en día somos, podríamos decir también que el notariado de ayer, sufrido por la precariedad, por el atraso, normal en el universo, de acuerdo a cada momento, pero más normal aún en los países tercermundistas como el nuestro. Ha ido superándose esas situaciones donde el notario era la única autoridad de un municipio, era el asesor, el escribiente, el amanuense. El notario era todo, el certificador. Y tal situación, mire que en Venezuela, por ahí les traigo un modelito que se lo voy a dar ahora, del registro civil venezolano actual. En Venezuela siguen todavía los escribanos, los quirografarios, siendo quienes elaboran manuscritos, los registros civiles y los documentos notariales. Ya en Colombia eso desapareció. Y esas transformaciones que son muy naturales, buscando la modernidad del notariado, a nosotros nos llegó a partir del decreto 960-1970 y bueno, se reemplazaron muchas cosas. Lo único que no se ha podido reemplazar, no sé si en Barranquilla tú me desautorizas, es la máquina de escribir. La máquina de escribir sí, vale, notarial, la máquina de escribir notarial, yo le voy a agregar ese apellido, es la que mantiene viva la actividad de esos señores que usted ve en el centro que todavía arreglan máquinas de escribir, porque los notarios, las notarías, las necesitan fundamentalmente para la elaboración de los registros civiles para todo el Estado civil. Ya nosotros utilizamos el sistema, como estamos en línea con la registraduría, llenamos las tarjetas directas. Sí, como asignamos NUIT, de una vamos llenando. Tecnología. Y si toca hacer corrección Pero también. yo tengo una notaría también bastante moderna, yo la he modernizado.
pero sin embargo esa todavía no me la conozco. Oye, no he llegado hasta allá. Cuando quieran me invitan. He pedido a la línea, porque les he dicho cómo los ya hacen nos ellos. dieron un DPN por notaría, ya nos dieron un DPN para que, porque utilizamos todas las notarías de la ciudad, utilizábamos un mismo DPN, pero a raíz que se han presentado inconvenientes ya nos dieron un usuario a cada notaría, que tú respondes por la cantidad de inscripción que tú hagas, al igual que en el BUR y al igual que para que todos escuchen. El sistema de notariado ya, la registraduría nos dio un DPN, que es una línea o un código, un usuario que nos dio a cada notaría, como por ejemplo, la notaría en la cual yo trabajo, mi NUIT es 1046, notaría sexta es 1042, la segunda tiene otros NUIT, y al momento de llenar la tarjeta se hace la inscripción del respectivo registro civil de nacimiento. Segundo, grabamos enseguida con registraduría, mandamos según el desprendible mensual cuando hacemos el informe estadístico, y también está pasando lo que es el BUR, que manejamos la ventanilla única de registro, no sé si también la estarás manejando, y por tercero lo que la biometría también, que yo tengo mi código de biometría y tengo mi código de llenado de tarjeta de registro civil. Sí. A propósito, cuando estábamos colocando ahorita los ejemplos de la competencia territorial del notario y especialmente la de trasladar su despacho para prestar un servicio a domicilio, yo creo que son ejemplos que son válidos como que hay hasta el 2014 o 2015. Porque a pesar de que la limitación sigue vigente, en cuanto a la identificación biométrica en mi notaría, yo en ningún asunto donde esté de por medio las finanzas, el patrimonio del usuario, omito una obligación de identificación biométrica. Porque si ella tiene por fin acabar con el fraude, la estafa y la suplantación, entonces cuando se pueda activar una responsabilidad patrimonial del notario por fallas en el servicio, entonces yo eso lo evito con la identificación biométrica, lo que significa que esos ejemplos del servicio a domicilio, yo en esa materia no los presto por una razón. No sé si ya eso existe aquí en Barranquilla, en Bogotá o en las grandes ciudades. Yo no tengo sistema de identificación biométrica inalámbrico. Y como no lo tengo, entonces ese servicio no lo presto. Y así sea un enfermo, lo que fue, yo lo hago trasladar, en el caso del notario, de Maicao hasta el despacho. Insisto, en algunas ciudades pueda que la modernidad sea de lugar a que por equipos inalámbricos el servicio, aún en las eventualidades de las escrituras de compra-venta, se reciban las firmas de los otorgantes mediante el servicio de domicilio. Yo no lo tengo ahí. Bueno, decía que con el 960 y normas posteriores, el 88, etcétera, llegó la modernidad al notariado. Porque es que el notario ha generado, para mí, hay dos factores que iluminan y dan tranquilidad jurídica en la función pública. Y son principios. El principio de la transparencia y el principio de la confianza, una consecuencia. Y creo que el notario ha ido ganándose una confianza tremenda en los usuarios, y especialmente un usuario tan calificado como el abogado. Si yo le resuelvo una liquidación de herencia, por decir algo, en un mes, en Maicao, observando solo los términos estrictos que la norma trae, y un juez lo hace en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, ¿cuánto no? Yo fui litigante, o sea, yo hablo con la experiencia que viví en ese pasado reciente. Y ahora que soy notario, me digo, cualquiera de ustedes cuando se gradúen como abogados, ahora sí empiezan a hacer gestores notariales.
jamás hará un trámite que se pueda. Nosotros, mire, el notariado está llevando una cultura a los abogados y a las personas, la cultura del acuerdo, de la conciliación, porque es conveniente. Activar la competencia del notario es conveniente. ¿Conveniente por qué? Porque el tiempo es justicia. Cuando usted llega ante un notario, usted en un mes tiene resuelto un problema de una sucesión, de una liquidación de bienes. Si ese es el término máximo. ¿Por qué? Por la mentalidad. Ojalá que todos los notarios en el país, pero creo que eso es un dibujo, apliquen lo que, por ejemplo, aplico yo en la notaría de Maicao. También lo aplicaba en mi despacho fiscal en Barranquilla. Es una manera de ser, también es cierto. Pero yo, ¿qué hago en Barranquilla cuando una persona llega con una solicitud de liquidación de herencia y le digo, bueno, doctor, la ley dice para esto que el notario analiza la solicitud y si la encuentra ajustada al derecho, entonces, si no la encuentra ajustada al derecho, entonces profiere un acta de rechazo. Si está ajustada al derecho, profiere un acta de admisión. Y el acta de rechazo, por decir algo, te vale 10.000 barritas, el acta de admisión te vale 10.000 barritas. Un notario dice, bueno, la rechazo 2 veces son 20 barras y la admito una son 30. Entonces, ¿qué hace el notario único de Maicao? Y seguramente que los notarios del país, me siento con Alex ahí y le digo, Alex, la ley dice eso, pero en la notaría de Maicao no existe un acta de rechazo a la petición de liquidación de herencia. En la notaría única de Maicao solo existen actas de admisión. Entonces, permítemela, trae la memoria, pásala a mi computador, vamos a analizarla entre los dos, a ver si primero estás de acuerdo con las correcciones que pienso hacer para no rechazar. Y empiezo a mirar. Me vuelvo un experto porque litigo con él. Litigo con él. Al final, aceptamos que se equivocó en alguna cosa o que no se equivocó. Si se equivocó, la volvemos a hacer. Y solo habrá acta de admisión. Esa creo yo que es la actitud que debería tener el servicio de la administración pública para ir depurando las cuestiones. Un abogado, que a veces yo cuando empecé a litigar me dije, carajo, a mí, ¿por qué me tienen que inadmitir una demanda? Ese abogado se ve que es malo. Yo era de consultorio jurídico. Yo fui a hacer mi entrenamiento en el consultorio jurídico para que al estudiante de derecho lo enseñaran, lo educaran, lo terminaran de complementar en su formación y no fueran a ofender o humillar o a llenar de vergüenza ya al abogado titulado. Yo aproveché ese espacio. Era como una zona de confort, porque uno apenas un estudiante. ¿Verdad? Uno apenas un estudiante. Pero yo tenía esa apreciación. ¿Por qué le rechazan una demanda a un abogado? A mí nunca me gustó eso. Créanme que nunca me gustó eso. Y como nunca me ha gustado que se rechace una demanda, pues creo que igual puede ser un secretario electoral. Sentarse con el abogado y decir, traje la memoria, yo la inscribo, pero vamos a cambiar esto y admisión y no te la pongo jamás en secretaría. Entonces es una política de la administración de justicia y de todas las autoridades. Nosotros no rechazamos ningún tipo de trato y por eso creo que estamos adelantados. Bueno, miren, estoy en desacuerdo que el artículo 617 del Código General del Proceso a la competencia prevención, que es lo único que con lo que me identifico, la denominación, la haya dejado en el estado en que la dejó. Al final, cuando cite 2 ejemplos aquí de una competencia de prevención, ustedes se darán cuenta por qué estoy diciendo esto ahora. Pero más en desacuerdo estoy cuando se dice que los notarios tenemos competencia, por ejemplo, al asumir el rol de liquidadores de herencia por razones de descongestión judicial. Y no me muestro de acuerdo con esa terminología para llevarle la competencia, lo que justifica llevarle la competencia al notario, porque creo
que la inteligencia nos indica, los que tengan la experiencia lo saben, los que trabajen en juzgados lo saben, que para disminuir ese nefasto elemento de la congestión de los despachos judiciales, no han servido ninguno de los intentos que se han hecho para cambiar en sí las instituciones. Ojo, por ejemplo, pasar del sistema penal escritural al sistema penal oral. Créanme que esa vaina, desde el punto de vista de la descongestión, ha sido un fiasco. Porque yo, cuando trabajé en el sistema escritural, tenía 200, 300 expedientes. Y cuando me pasaron al sistema oral de carpetas y no de expedientes, según se creía, llegué a tener 1000 y 2000 carpetas. Y ese sistema ha limitado el éxito del mismo únicamente a los casos de reacción inmediata, donde ha sido muy efectivo. Del resto, me parece que hasta ahora no ha salido nada bueno. Entonces, cuando algún caso lo trasladan a la competencia del notario y se dice que es por razón de descongestión judicial, yo digo que eso no es así. ¿Por qué? Porque la congestión judicial se mantiene. Primera razón. Y si fuera para descongestión, entonces uno diría, oye, que bueno, haberle trasladado la competencia al notario en tal proceso, los de liquidación de herencia, los de realización de matrimonio, para que un juez casa. A los jueces ya no se les debería permitir casar. Tienen tantos procesos importantes que resolver. El matrimonio lo hacen en las iglesias y lo hace un notario. Entonces, los juzgados siguen atiborrados de procesos. Eso es una realidad. Luego, entonces, el notario no ha contribuido a la descongestión por más procesos que le hayan hoy por hoy reconocido. Tampoco estoy de acuerdo que la competencia de los notarios tenga como fundamento o como filosofía de quien genera la norma que se diga que es por razón de desjudicialización, porque es mentira autoral. La competencia de los notarios, cuando se activa, no desjudicializa el caso. El juez sigue conociendo esos casos, y eso es lo malo de las reformas. Dígame si un juez conoce sucesiones contenciosas, sí, pero se puede volver de mundo juez y él la decide, porque la puede decidir. Y más con la competencia de prevención, porque yo le digo al juez, le activo la competencia de prevención, conozca usted el proceso. Ya yo lo escogí, a prevención, artículo 6 y 17, yo lo cogí a usted para la sucesión. Mutuo acuerdo, sí, pero lo escogí a usted. Entonces, no se han desjudicializado los casos, eso es mentira. Yo opino, con el difunto Daniel Suárez, creo que fue el primero que le leí sobre eso, que la razón por la cual se trasladan las competencias a los notarios es por la simplificación de procedimientos. Y eso sí es verdad. La racionalización de los procedimientos, eso sí es verdad. Mire que se lo estoy diciendo ahorita. El notario tiene una autonomía de decir si rechaza o no rechaza una liquidación de herencia de una y arregla, porque es un asesor al servicio del derecho y no de la parte, eso es cierto, pero es un asesor. La norma se lo permite. Porque además es el que ejerce un control de legalidad sobre su actividad para al final y partir de aprobación. Entonces, la racionalización de los procedimientos sí ha permitido que nosotros seamos más simpáticos, más atractivos para los que necesitan resolver sus casos. De ahí que la competencia de prevención podríamos definirla como aquella que se reconoce en dos o más autoridades para que la parte interesada escoja a una de ellas que estime le genera mayor confianza para resolverlo. Y que una vez lo haga, su
decisión, su caso, gozará de una presunción de legalidad. Es decir, que la decisión es válida. Yo me muestro en desacuerdo con algunas cosas del legislador en el Código General del Proceso por esto. Miren que el artículo 627, que dijo sobre la vigencia de la 1564 del 2012, que los artículos 610 a 627 tenían vigencia inmediata con la promulgación de la norma. ¿Cierto, doctora? Bien. Pero cometió un error: no haber establecido el proceso notarial con su debido procedimiento y no haber establecido dentro del procedimiento las tarifas o valores de esos trámites notariales. Doble falla de los hacedores del Código General del Proceso. Y a pesar de que el Código de Procedimiento Civil seguía vigente, cuando uno le mandaba una consulta a la Superintendencia de Notariado sobre X proceso del 617, entonces ya le respondían: el 617 está vigente, pero el 481 no. Y como tienes que aplicar el 481, entonces tú no tienes competencia. Pero el 481 del procedimiento civil, su equivalente, que estaba vigente, ¿por qué no? Entonces, esa es una falla del legislador: no haber establecido el procedimiento y no haber establecido las cuantías. Porque fíjense que en el 2012 este código estaba vigente, y aquí traje para la charla el decreto 1664 del Gobierno Nacional. Adivinen el año. 2015 y mes de agosto, es decir, casi en las postrimerías del 2015. Este decreto fue el que prácticamente activó, reguló, reglamentó la competencia de los notarios del artículo 617. Miren eso, un artículo que estaba vigente desde la promulgación de la norma, y solo en el 2015 a finales se fijaron tarifas y se fijaron procedimientos. De estos procedimientos que están aquí, les voy a decir algo. Hay un proceso, el proceso de inventario solemne de bienes propios de menores bajo patria potestad o mayores discapacitados en los casos de matrimonio, declaración de unión marital de hecho, de sociedad patrimonial de hecho de uno de los padres, así como la declaración de inexistencia de bienes propios del menor o del mayor discapacitado cuando fuera el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 170 del Código Civil. En esas situaciones, inventario solemne de los bienes propios del menor bajo patria potestad. Y esta norma me parece importante en cuanto a que le permite al notario abrir y cerrar el trámite. Aquí el notario no necesita de nadie. Él es autónomo para todo. El notario en este proceso, dice ese decreto, miren lo que dice el decreto, que no me parece simpático: curadores especiales. Presentada la solicitud, el notario designará un curador especial de la lista oficial de auxiliares de la justicia, conformados por el Consejo Superior de la Judicatura. Miren la facultad que tiene el notario: designar al curador especial, inclusive fijarle los honorarios. Yo no se los fijo porque considero que entró en vigencia en todo el país, y el curador especial hay que verlo como un defensor público. No sé si en eso me equivoco, algo. Yo no le fijo honorarios. El decreto dice fijar los honorarios, pero lo hicieron antes de que empezara a tener vigencia en todo el territorio nacional la 1564 del 2012. Pues cuando decide un curador especial, procuro al máximo, para no meterme en problemas, que el procurador haga una manifestación de prestar sus servicios por mera biografía, de manera gratuita.
porque considero que las tarifas que se fijaron para los curadores especiales ya no se pueden aplicar. Si alguien del público ahora nos ayuda a salir de algún error en el que podamos estar, pues lo asimilaré. Entonces, traigo a colación este proceso, ¿por qué? Porque en este proceso los notarios, del principio a fin, por su autonomía, terminan los procesos de inventario solemne de bienes de personas que estén bajo patria potestad de los menores. Pero no ocurre lo mismo, fíjense ustedes, con los demás procesos, con ningún otro, pero en especial con la autorización notarial para enajenar bienes de los incapaces, sean estos mayores o menores de edad. Estos dos procesos son los que yo quería aquí ventilar. El Consejo de Estado en la sala de consulta, una consulta del 2150.